Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. Vamos a comenzar estos fin de semana, porque no puedo otros días, pero los fines de semana, a leer el libro de Víctor Farías, Salvador Allende, contra el pueblo escogido, los LGTB y otros degenerados. Le tengo que cambiar el título porque si lo digo con el título explícito que tiene el libro, lo más probable es que echen el canal. Entonces ustedes busquen Víctor Farías, Salvador Allende, contra, y le va a aparecer al tiro el título, pero no les puedo decir el título y por eso el título también está censurado, porque obviamente es bastante sensible. ¿Ya? Veamos, hagamos la lectura, sean todos bienvenidos. Comencemos. Ya, comencemos. Dice así. Uno de los mayores méritos de nuestro tiempo es sin duda la creciente y bien fundada desmitificación de las personalidades y movimientos colectivos que en el siglo anterior fueron consagrados como paradigmas intocables. El siglo XX tuvo como dos de sus actores principales, al fascismo y al marxismo. Ambos vieron llegar al colapso de un modo paradojalmente tan análogo como diverso. El fascismo porque al convertir al Führer, el caudillo o al duce en instancias decisoras inapelables debía, con el paso del tiempo, el surgimiento de nuevas circunstancias, maximizar las consecuencias letales del irracionalismo autoritario, incontrolable y autodestruirse. El marxismo no iba a necesitar de un agente externo decisivo para ser destruido porque, reafirmando con tosudez insuperable sus propias deficiencias hasta el paroxismo, iba a desmoronarse en sí mismo sin que fueran necesarias más víctimas que las que causó antes de llegar a su fin. Entre muchas de las variantes asumidas por el marxismo destacó los colores propios de la experiencia chilena o la revolución chilena de la Unidad Popular, que desde los más diversos sectores fue convertida a la vez que en un paradigma de la socialdemocracia europea que veía en ella una posibilidad de renovación y objeto de solidaridad, también en un intento de renovar la primavera de Praga, levantando una alternativa civilizada a la revolución cubana. Pero la historiografía seria, esto es, la que se funda en fuentes históricas primarias, ha ido mostrando cada vez con mayor claridad que la revolución chilena es tanto que hermana menor de la revolución soviética, Salvador Allende. No tuvo nada que Pablo Neruda le atribuyó llamándole un Vietnam silencioso, y ello no solo porque allí perdieron los que debían ganar y ganaron los que debían perder, sino porque las causas decisivas de la derrota izquierdista deben buscarse ante todo en su absoluta incapacidad política y revolucionaria. También la figura paradigmática de su actor principal, Salvador Allende, ha ido paulatinamente sufriendo trizaduras considerables. El descubrimiento que durante su gobierno Allende había protegido directa y deliberadamente a Walter Rauff, uno de los mayores criminales nazis responsables directo del asesinato de 100.000, vamos a cambiar la palabra, el pueblo, ¿ya? Y por encargo de Eichmann, del sistema de camiones de gas con que se eliminó a mucha gente. Estoy cambiando las palabras para que suene menos fuerte. Causó un estupor internacional y desató una polémica que también en Chile tuvo caracteres particularmente violentos. Este hallazgo documentario, situado en medio de todo un ensamble de contactos y colaboraciones de instituciones chilenas con el nazifascismo que se revelaron en mi estudio Los nazis en Chile, causó una fisura decisiva en la figura histórica de Salvador Allende. Hice hasta entonces incontestada su actitud respecto a la relación entre la praxis política y la ética más elemental. Las investigaciones pusieron en evidencia el inminente peligro que estuvo en Chile de caer en redes del imperialismo nazi alemán. Los contactos orgánicos y personalidades relevantes del cuerpo médico, el Poder Judicial, de las Fuerzas Armadas, periódicos, órdenes de la Iglesia Católica, incluso organización y personalidades de la vida cultural y artística chilena, como Claudio Arrau, fueron motivo de comprensible sorpresa, pero ninguna de estas relaciones, y todas cuidadosamente documentadas, causó un impacto tan violento como relativo a las relaciones de Salvador Allende con el SS Standardführer Walter Rauff. Ninguno otro exigió también de parte de muchos estudiosos y lecturas y la búsqueda de motivos y razones. La paradoja era, en efecto, demasiado grande, porque si bien la documentación revelaba que en los años de su fundación, el creador del Partido Socialista de Chile, Marmaduke Grove, era regularmente pagado por el Ministerio de Asuntos Exteriores nazis, y que los ministros socialistas del gobierno del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda también eran sobornados directamente por la embajada nazi en Santiago. La revelación de que Salvador Allende se negó a hacer uso, en el caso de Rauff,
de su atribución presidencial inobjetable para expulsarlo del país a todo extranjero cuya presencia afectara los intereses del país, a fin de entregarlo a la justicia, fue motivo de una enorme sorpresa y para muchos de comprensible consternación y amargura, porque mientras figuras políticas conservadoras como primer ministros británicos, la Margaret Thatcher exigieron mediante a su embajador en los años 80 la entrega de criminales de guerra, Allende, socialista y revolucionario, figura paradigmática para el intento de implementar un socialismo de rostro humano en pluralismo, democracia y libertad, aparecía como un encubridor solícito de uno de los mayores criminales que conoce la humanidad. Ya, cachen esto, y acá está todo, está en el libro, yo lo leí, Los nazis en Chile de Víctor Farías, ahí lo pueden encontrar. También en Europa, en donde la socialdemocracia había depositado una comprensible esperanza en el socialismo democrático, que prometía al menos al sector de la Unidad Popular, la sorpresa fue mayúscula y se solicitó masivamente explicaciones coherentes. En efecto, la sola presentación de ambos documentos, la carta de solicitud de Simón Wiesenthal y la respuesta de Allende, y los datos generales del contexto institucional en que se enviaron, deja abierto un vasto abanico de interpretaciones. Recurrir, por otra parte, a las biografías oficiales autorizadas era, por cierto, un intento inútil, no solo porque varios historiadores chilenos izquierdistas han debido rechazar las ofertas de las editoriales para escribir una biografía de Salvador Allende bajo la amenaza de ser expulsado de sus partidos, sino porque de ellas tampoco se podría esperar una explicación consecuente de los hechos. La tradicional primacía, por cierto, también chilena, de la política por sobre la historiografía seria, fundada en fuentes primarias, no dejaba entonces sino dos caminos a seguir: iniciar un análisis monográfico fragmentario de momentos relevantes de la historiografía de Allende que permitieran revelar vínculos con el sorprendente asunto planteado, y por otro lado, un examen ideológico crítico de las fuentes escritas disponibles de los textos elaborados por Salvador Allende, y que pudieran entregar antecedentes genéricos con el objeto en cuestión. Se hizo necesario, por tanto, no solo el análisis de fuentes primarias, sino ante todo un descubrimiento y para ello un paciente trabajo en terreno y en lugares no siempre accesibles a la investigación científica. Como aquí no se trata en modo alguno de iniciar una biografía de Salvador Allende, sino la búsqueda de los antecedentes que puedan hacer comprensible un hecho acontecido hacia el final de su vida, la investigación se concentró en aquellos textos iniciales y vinculados potencialmente al mundo político y a la ideología que el SS, Walter Rauff, encarnaba paradigmáticamente. Ante todo, se impuso buscar antecedentes en la formación profesional, esto es, en el tiempo de estudio de medicina en los años 30, y la estructuración ideológica de su primer escrito científico, Higiene Mental y Delincuencia. Recuerden que leímos ese texto este verano, así que pueden verlo en el canal. Presentado en 1933 a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile como memoria, una reflexión que debía culminar su permanencia como estudiante de medicina y practicante en el manicomio y hospital psiquiátrico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile en Santiago. Es sabido que los primeros vínculos legitimadores entre el nazismo exterminador y la ciencia se dieron en torno a la praxis psiquiátrica. Era por ello más probable que tal estudio se pudiera encontrar antecedentes de importancia, en particular porque todo estudio psiquiátrico de la época tenía que asumir una posición ante alternativas muy precisas respecto a la naturaleza de enfermedades mentales e implicaciones jurídico-penales. Para mayor sorpresa fue sin duda leer las afirmaciones de un principio sobre las etiologías del vínculo morboso entre la enfermedad mental y la delincuencia. Para Allende, una de las causas naturales de la delincuencia es la raza, y a esa afirmación agrega que el pueblo, usted me entiende a qué me refiero, que el pueblo están genéticamente predeterminados a cierto tipo de delincuencia. Dice, a ver, ¿cómo le cambiamos la palabra? Vamos a poner el pueblo. El pueblo escogido se caracteriza por determinadas formas de delito: estafa, falsedad, calumnia y sobre todo la usura. Eso lo escribió Allende, por si acaso. Estos datos hacen sospechar que la raza influye en la delincuencia. Higiene Mental y Delincuencia, página 112. Ahí lo pueden encontrar ustedes. A esta afirmación insólita, Allende va a agregar a otras. A poco andar, el doctor Allende afirma que los gitanos constituyen habitualmente agrupaciones delictuosas y en donde impera la pereza, la ira y la vanidad. Bueno, no, tampoco está tan alejado en eso, pero bueno. Los homicidios son muy frecuentes entre ellos. Los árabes salen algo mejor parados, aunque entre ellos, si bien hay algunas tribus honradas y laboriosas, los más son aventureras, imprevisoras, ociosas y con tendencia al hurto. El joven médico se sumaba así decididamente al conjunto del más extremo racismo científico de la época vigente en vastos círculos europeos.
pero al hacerlo, Salvador Allende se incorporaba también decididamente a la falange del antisemitismo más extremo, a saber, al que afirmaba que los supuestos defectos del pueblo no son atribuibles, como el caso de todos los seres humanos, a conductas responsabilidades individuales, sino a inalterables características genéticas. En su primer escrito científico, Allende afirma que los ambajes, que el pueblo son naturalmente delincuentes. Hacia 1933, una afirmación antisemita tan radical ni siquiera podía escucharse de boca de los nazistas chilenos, antisemita también, pero en sentido cultural del término. A estas afirmaciones Allende agrega otras que apuntan en la misma dirección. Pocas páginas más adelante, al tematizar los factores sociales de la delincuencia, Allende asume la convicción generalizada entre los científicos más retardarios de la mendicidad, que tiene una relación relevante con los trastornos mentales. A fin de caracterizar el fenómeno de modo diferenciado, reproduce aprobatoriamente los esquemas clasificatorios del psiquiatra, neurólogo y profesor uruguayo José María Estape, quien, a diferencia entre una mendicidad de origen étnico, otra de origen económico-social y una, por último, de origen claramente psicopatológico, lo sorprendente, sin embargo, que consultaba la obra de Estape, en la cual él formula y funda su esquema clasificatorio, se puede comprobar que al hablar de la mendicidad de origen étnico, Estape solo incluye a los gitanos y algunas tribus de Bohemia, mientras que Salvador Allende completa la lista agregando motu propio al pueblo. Entre los pueblos étnicamente determinados del delito social que constituye la mendicidad. De la lectura de higiene mental y delincuencia se infiere sin lugar a dudas que Salvador Allende hace en una época no solo asumía, sino que incluso había radicalizado en modo extremo las convicciones antisemitas, que en 1933 ya se había articulado programáticamente en partidos nazifascistas alemanes y en el extranjero. El racismo naturalista y discriminador de Allende se extendía también en otros seres humanos, fundando esta vez los factores climáticos. Los italianos del sur en oposición a los del norte y también los españoles que propendan a los crímenes de pasión de forma bárbara y primitiva son emocionalmente irresponsables. Para los íberos, robar era una hazaña digna de alabanza. A estas afirmaciones científicas, el texto de Allende va a agregar una tercera aseveración científica político increíble. Fundando su análisis y valoración de los delitos colectivos en la literatura científica de la época, Allende afirma la existencia de embriones de instintos delictivos individuales como el hurto y el homicidio, que se manifiestan recién en la vida colectiva y que al encontrarse con desarmonías objetivas entre instituciones desproporcionadas al grado de civilización real del pueblo y sus anhelos dan origen al hibridismo social que provoca grandes perturbaciones sociales. La posguerra habría provocado un excesivo espíritu de lucha y los partidos políticos revolucionarios buscan imponer sus ideales por la violencia. Ella demuestra que la revolución es un delito colectivo patológico y que un revolucionario es en realidad un psicópata peligroso tanto más cuanto que los movimientos masivos y violentos que él genera provocan locuras colectivas peligrosamente contagiosas. Las desigualdades e injusticias que Aristóteles llama fuente de todas las revoluciones sigue presionando a los hombres en el deseo imperioso de imponer sus principios por sobre todas las cosas, usando como argumento efectivo y de un valor real la fuerza. Así se explican algunos aspectos verdaderamente trágicos que adquieren estos delitos colectivos, pues en las multitudes se desarrolla con excesiva facilidad un fenómeno psicopatológico que eminentes psiquiatras han estudiado y que se considera como un virus destructor. Nada más fácil entonces que la influencia perniciosa que sobre las masas puede ejercer un individuo en apariencia normal y que en realidad al estudiarlo nos demuestra pertenecer a un grupo determinado de trastornados mentales. Además, se ha observado en estos fenómenos colectivos y tienen a veces caracteres epidémicos, y es por eso que cuando estallan movimientos revolucionarios en ciertos países, estos se propagan con increíble rapidez a los estados vecinos que tienen una situación político-social análoga. Estas y otras afirmaciones no son solo claramente reaccionarias, incluso en el contexto de la psiquiatría más conservadora, ellas debían alterar por completo la imagen que el mismo Allende y las biografías y cronología autorizadas han puesto indiscriminadamente en circulación cuando se trata de caracterizar científica y políticamente su texto Higiene Mental y Delincuencia y su diario político de la época. En todas las cronologías y biografías sucintas, elaboradas obviamente para la propaganda política, no se tematiza en absoluto el verdadero carácter científico e intelectual doctrinario del texto de Allende. Solo se alude insistentemente en un supuesto y preeminente interés social del discurso, ignorando entre otras cosas como tal el interés social, y podía ser conducido por una intencionalidad política completamente diversa y también socializante, pero antagónicamente diferente a la que se ha querido escenificar. Estas rupturas violentas en la imagen oficializada y de la biografía política de Salvador Allende inciden en la valoración de otros conjuntos temáticos que aquí solo pueden ser enunciados. Desde luego,
Ellas ponen del todo la cuestión de las verdaderas motivaciones que Allende pudo haber tenido al incorporarse a las revueltas estudiantiles de 1932 en la Escuela de Medicina. Su estimación real de la Revolución Socialista de 1931, en la que Marmaduke Grove tuvo una función central, e incluso la pléyade de anécdotas que cubre la época, en medio de la que se destaca mitológicamente su vínculo juvenil con un viejo zapatero italiano anarquista que le habría introducido muy tempranamente en el conocimiento del marxismo y las luchas revolucionarias de clase. Por otra parte, de cara a las rotundas afirmaciones antisemitas, racistas, descalificadoras de la revolución y los revolucionarios que incluye en su memoria, se hacen mucho más comprensibles las razones por las cuales en la época habría sido expulsado del grupo político Avance. Las biografías oficiales afirman que Allende habría confundido a este grupo de estudio de clásicos marxistas y que habría sido expulsado de él por haberse negado a promover la formación de soviets. Con sarcasmo le relata Regis Debray: me echaron por reaccionario, y con el voto de 395 militantes de un total de 400. Fíjense. A ver, para que ustedes, si ustedes leen si ustedes buscan en mi canal el libro sobre la noción del Estado y la nación de Mario Góngora, ahí se habla sobre el Grupo Avance. El Grupo Avance era la vanguardia de la izquierda en esa época. Hay gente que lo pone como que fuera el Frente Amplio, una cuestión así. Yo no lo pondría como el Frente Amplio, era distinto. Era la vanguardia progresista del marxismo juvenil, y que incluso iban a influir en otros sectores políticos en las juventudes. No por nada el Grupo Avance iba a influir de cierta forma, no en su totalidad, en las juventudes conservadoras. Entonces imagínense, un grupo sumamente progresista, de extrema izquierda, que era el Grupo Avance, echó a Allende por reaccionario. O sea, imagínense. Bueno, también enlazar a un colaborador de estima de la investigación científica, y ello particularmente cuando el objetivo planteado está rodeado de brumas. Un hallazgo realizado en un contexto de investigaciones del todo diferente suele ser a veces decisivo como la aguja encontrada en el pajar. Es el caso de la documentación relativa a los años 50 y que por su contundencia se constituye en el motivo adicional que obliga a revisar en general la biografía política de Salvador Allende, precisamente porque se refiere a una época que no podría pensarse en ambigüedades doctrinarias por su parte. En el contexto de investigaciones relativas a la historia económica de grandes empresas asentadas en la zona sanitaria del norte de Chile, apareció en las actas de la Superintendencia de Valores y Seguros toda la documentación de la sociedad anónima y comercial Pellegrino Cariola. ¿Cariola? Es un apellido muy común y lo tiene Fíjense. Comercial Pellegrino Cariola. Dedicada hasta 1965 también a la exportación de importación y con sede de Santiago y Valparaíso. En la lista del directorio de esta empresa propietaria también de gran cantidad de bienes inmuebles aparece la correspondiente declaración de la Superintendencia de Sociedades Anónimas, hecha el 14 de julio de 1956 como el director general don Salvador Allende Gossens. Como presidente aparece don José Cicirelo Piraino y los directores la señora Juana Sotomayor de Ruiz de Gamboa, ese apellido. Yo creo que es descendiente directo del gobernador Martín Ruiz de Gamboa, porque no es un apellido común. Don Salvador Allende Gossens y don Alfonso Vallebona, y es director gerente don Arturo Ruiz de Gamboa Cariola. La sociedad estaba compuesta en lo fundamental solo por 14 accionistas mayores, entre los que se contaban precisamente el matrimonio Ruiz de Gamboa Cariola, Salvador Allende, Carlos Urenda Trigo y Alfonso Gubler. La documentación precisa incluso el número de miles de acciones en manos de los accionistas mayores y honorarios y remuneraciones que recibían en la fecha los directores, entre los cuales estaba Allende. La masiva participación de Salvador Allende como accionista mayor y director de una empresa capitalista de alto nivel discrepa, por cierto, violentamente a la virulencia anticapitalista del entonces elegido senador socialista. Allende había sido elegido en 1953 precisamente para representar a las provincias de Tarapacá y Antofagasta, provincias salitreras, provincias políticamente ligadas a las luchas obreras chilenas, y no en último término en lo que son los hechos de la Escuela Santa María. En el mismo año, Allende iba a presentar todo un proyecto de creación de la Corporación de Ventas del Cobre. No tengo, al menos hasta el momento, ningún antecedente para verificar o demostrar falsa una hipótesis que se me ha sugerido con insistencia en sectores del entorno de Walter Rauf, en el Puerto Montt, donde los cuales el apoyo de Allende a Rauf
se explica por las fuertes contribuciones de este para financiar la exitosa candidatura de Allende por las provincias de Chiloé, Aysén y Magallanes en 1969, provincias del sur de Chile en que se encontraban las grandes empresas conserveras de Rauf, administradas en el contexto de las inversoras Odesa. O sea, probablemente Walter Rauf financió a Allende. Pero al menos la comprobada participación suya como accionista y director de la sociedad importadora exportadora Pellegrino Cariola abre todo un abanico de temas biográficos por analizar y que podrían provocar un vuelco masivo en la valoración de del personaje. Los comunistas parecen haber tenido todavía más antecedentes para desconfiar de la integridad política de Allende. No por nada tenían como candidato a Pablo Neruda. Recuerden eso. Si la Unidad Popular la Unidad Popular se forja ya cuando deciden ya de una vez por todas elegir a Allende como candidato presidencial a finales del 69. Antes de eso, cada uno tenía su presidente, o sea, su candidato. El Partido Comunista tenía a Pablo Neruda, el API tenía a Tarud, el Partido Radical tenía a Baltra, el Partido Socialista... ¿Quién tenía el Partido Socialista? Se me olvidó. Quién, aparte de Allende, pero había otro más aparte de Allende. Se me olvidó. Etcétera. En efecto, con el contexto de una visita oficial en noviembre de 1967 a la República Democrática Alemana, los senadores Aniceto Rodríguez y Salvador Allende solicitaron un financiamiento de una imprenta para el Partido Socialista. Pero en el curso de las conversaciones paralelas, el camarada Allende dejó en claro que él persigue con la imprenta fines enteramente privados, personales, a espaldas del secretario general de su partido, Aniceto Rodríguez. El camarada Allende quiere en realidad instalar por capital propio una imprenta a fin de publicar un gran periódico sobre la base de la última hora. Recuerden esto, y lo mencionó Don Hermógenes la semana pasada, que Allende compró el diario El Clarín. Aunque aparece que el que lo compró fue William Pay, ¿cómo se llama? Pay el apellido, un español, pero él era un testaferro. Después se dieron cuenta de que el dueño del Clarín, hacia finales del 73, era Allende. El camarada Allende declaró perseguir metas comerciales y que no espera obsequios, debido a que el Banco Estatal de Chile no va a concederle garantías necesarias para adquirir las máquinas. Él afirmó haber hablado con el asunto con Fidel Castro. Cito: a ambos camaradas se les dejó en claro, sin embargo, que en todos estos trámites exigimos tratar solo de partido a partido y un acuerdo con los secretarios generales y en modo alguno con personas privadas. El camarada Allende planteó además la posibilidad de recibir becas para la formación de técnicos especialistas en el trabajo ilegal. Se le respondió que no poseemos instituciones para tales estudios. Dice SAPMO, Bundesarchiv, DI 30 del A2 20725, el nombre del archivo. Por cierto, la biografía de Salvador Allende, como la de cualquier ser humano, no será en cadena interrumpida de inconsecuencia o hechos lamentables, pero el carácter de esta fisura en la figura del oficial exige a la historiografía una acuciosa y extrema en razón de la relevancia del personaje de la historia de Chile y el destino de muchos chilenos. En el presente estudio se va a tematizar detalladamente también un segundo ensamble de actividades públicas muy relevantes para el currículum de Allende. Ellas forman una parte decisiva en el conjunto de contribuciones en el programa de salud, durante su participación como ministro de Salubridad en el gobierno del Frente Popular. En el segundo volumen de Los nazis en Chile se tematiza monográficamente el decreto del presidente Pedro Aguirre Cerda para crear e implementar una institución denominada Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres, de clara inspiración socialista totalizadora, y el decreto en el cual el ministro de Salubridad, Salvador Allende, impuso la obligatoriedad de un certificado médico que acreditara la ausencia de enfermedades venéreas de los cónyuges, sin el cual los matrimonios no podían llevarse a cabo. Esta última disposición del ministro Allende era en realidad uno de los 3 proyectos fundamentales que definió al iniciar su gestión como las vigas maestras de su programa ministerial. En una declaración publicada en La Nación, el periódico del gobierno, Salvador Allende anuncia que su ministerio se ha propuesto no solo la dictación de un grupo de leyes tales como el tratamiento obligatorio de las toxicomanías como el alcoholismo y alcaloides, sino también en un cuerpo legal para el tratamiento obligatorio de enfermedades venéreas, transformándolo en un delito de contagio. O sea, el que era acidoso era un delincuente. Y conforman el trípode legislativo en defensa de la raza, y va a ser complementadas por otra que constituye un verdadero escándalo político. Allende anuncia que su programa incluye la esterilización de los alienados mentales como uno del instrumento de la defensa de la raza, como aspectos coercitivos y compuesto por medidas eugenésicas negativas.
Es importante tomar en cuenta en el anuncio del ministro de Allende, y fue hecho en 1939 en una época que las medidas eugenésicas negativas, esto es, la esterilización masiva y forzosa de los enfermos mentales, eran inhumanas, rechazadas unánimemente por la opinión pública internacional, y que característicamente solo llevaban a cabo a la Alemania nazi desde julio de 1933. Allí esta eutanasia había cobrado sus primeros años la explicación de unas 50.000 víctimas, particularmente en hospitales y clínicas en que residían permanentemente niños subnormales. Rápidamente estas campañas de limpieza étnica se extendieron en adultos y finalmente muerte por las cámaras, ¿ya? Esta legislación nazi, que fue una de las primeras disposiciones ministeriales, luego de la toma de poder se extendió en una gran masa humana, disponiendo en la esterilización forzosa de los esquizofrénicos, los maníacos depresivos, los sordos, los mudos de nacimiento, los epilépticos y otras enfermedades supuestamente incurables y transmisibles hereditariamente y que por ello atentaban contra el cuidado de la raza y la subsistencia étnica del pueblo. El asunto debe ser analizado con mayor cuidado y debe hacerse cargo no solo de las increíbles analogías entre el proyecto nazi y Salvador Allende, sino que también deberá tematizar los supuestos institucionales y personales en el intento de implementar en Chile una tal política de esterilización de débiles mentales forzosa y masiva. En especial importancia tiene la caracterización ideológica de los científicos que Allende designó para la elaboración del proyecto de ley. El proyecto allendista de eugenesia negativa incluye un listado de enfermos que no se conoció nunca en otro país civilizado, si es que Alemania nazi podía en ese tiempo ser considerada como tal, y creada también toda una institucionalidad punitiva, incluso un tribunal de esterilización, al que no podía tener acceso la familia de los enfermos, y que emitía sentencias inapelables. El artículo 23 disponía incluso: todas las resoluciones que dicten los tribunales de esterilización serán obligatorias para toda persona o autoridad y se llevarán a efecto en caso de resistencia con el auxilio de la fuerza pública. Fíjense, eso lo estaba haciendo Allende. Tribunales de esterilización. ¿Sabían eso? La historiografía apologética, ante el cual solo tomó en cuenta aquella relativa solidez científica, no incluye en modo alguno ni siquiera una mención de la política sanitaria del Frente Popular, en lo relativo al cuidado de la raza, y por cierto, mucho menos lo encontrado en la documentación acerca de estos proyectos de ley tan comprometedores para la sociedad chilena precisamente en los años de la mayor ofensiva nazista. El ministro de Salubridad, Salvador Allende, confió en la elaboración e implementación del proyecto de esterilización de alienados mentales y científicos abiertamente racistas como el doctor Eduardo Brugger, asociado a su vez con el doctor Hans Betzold, la mayor autoridad sobre eugenesia en Chile y un ferviente partidario de la eutanasia nazi, conformando en lo hecho un cuadro científico-político alucinante. En su obra fundamental Eugenesia, que obtuvo en 1938 el premio científico Carlos van Buren, y que además fue premiada por la ilustre Municipalidad de Valparaíso en 1939, Hans Berthold da a conocer un anexo a la ley alemana para precaver una descendencia con taras hereditarias. De julio 14 de 1933, las modificaciones hechas a esa ley a fin de precisar en detalle las técnicas de esterilización. Estas leyes se reproducen aquí, o sea, están en los anexos, después lo vamos a leer, a fin de documentar los increíbles paralelismos con el proyecto de la ley chilena y su trasfondo ideológico institucional. Betzold, que es citado como autoridad científica indiscutible en los informes que anteceden a la presentación del proyecto de ley de esterilización de 1939, elogia en 1942 los beneficios que trajo consigo para Alemania la política de eugenesia negativa. Incluso Betzold va a relacionar explícitamente las propuestas de higiene racial de Adolfo en Mi lucha, para sanear el cuerpo del pueblo e iniciar comienzo de una política de previsión para las próximas generaciones, con el hecho de que ahora, en 1940, se abre en Chile la idea de implantar una legislación que contemple la esterilización de elementos patológicamente asociables. Esta feliz iniciativa se debe al ministro de Salubridad Nacional, doctor Salvador Allende, quien ha designado una comisión para que elabore un proyecto de ley de esterilización. Solo nos resta desear una tan notable iniciativa que no se pierda en la nada, en que aquel proyecto no se enrede por ahí en algún archivo. Y eso es cita de Hans Betzold en sus libros, páginas 79-81. O sea, el mismo Betzold dijo que todo esto lo que estaba pasando de los ministerios para la defensa de la raza y la esterilización era obra de Allende. La investigación es realizada en el Archivo Nacional, en la Biblioteca del Congreso de Santiago y los centros de documentación del hospital psiquiátrico permiten suponer que, pese al entusiasmo del ministro Allende
y sus colaboradores, el proyecto de ley para la esterilización de los alienados solo llegó a ser enteramente elaborado y presentado a instituciones médicas relevantes, pero no a ser discutido en el Parlamento. La revista AMECH, la Asociación Médica de Chile, además de publicitar el texto completo del proyecto y presentación formulada por el doctor Brugger, reproduce en esos meses también dos comentarios científicos a la vez que sólidos, particularmente críticos y entregados por dos autoridades científicas de gran prestigio, entre ellos los doctores Gustavo Vila y Luis Cubillos. Denuncian sin embargo los componentes nazifascistas y abiertamente racistas a esas alturas, 1939, incluida per se todo proyecto de esterilización masiva y forzosa de enfermos mentales. Aquellos representaban ciertamente una importancia corriente de opinión dentro del gremio médico, y es más que probable que ella hizo imposible la realización del proyecto esterilizador de Allende. Cabe esperar que investigaciones ulteriores entreguen más antecedentes respecto al destino de esta insólita iniciativa de Allende. La documentación encontrada es, sin embargo, suficiente para dejar abiertas cuestiones de enorme relevancia para una comprensión seria del desarrollo político chileno. Los lectores cuidadosos y las ulteriores investigaciones deberán decidir si con este estudio las incoherencias que evidenció el affair Allende-Rauf pueden no resultar más comprensibles. Esto es más que aceptable. Mis investigaciones no habrían sido posibles sin la participación de mis pacientes calificados y colaboradores, ante tanto Marcela Cavada, del Archivo Nacional, Carolina Hurtado, que agradezco muy especial su trabajo, etc. Y después está dando más nombres de agradecimiento. Y todo lo que le he dicho ahora es la pura introducción. Capítulo primero. Higiene mental, delincuencia y antisemitismo racista. Número 1. Antecedentes biográficos, científicos, institucionales. La Universidad de Chile, la Facultad de Medicina, Psiquiatría y Manicomio. Es el subtítulo. La momentánea escasez de fuentes primarias para iniciar un estudio biográfico político serio de Salvador Allende, en esta etapa de su vida impuso al menos dos tareas fundamentales. La primera fue la de reunir datos acerca de las instituciones en las que el personaje vivió o trabajó como estudiante y joven médico. La segunda fue llevar a cabo un análisis exacto de los textos científicos y políticos que Allende escribió en esa época, examinando a su vez los antecedentes, las influencias que estos textos recibieron, ante todo los pronunciamientos de Allende sobre los hechos históricos objetivos. La institución fundamental en la cual transcurre la vida estudiantil y profesional de Salvador Allende es la Universidad de Chile, y en ella la Facultad de Medicina y sus dependencias respectivas, las cátedras de Neurología, Psiquiatría y el Manicomio, así como el Hospital Psiquiátrico en el cual Allende llevó a cabo durante varios años sus primeras prácticas antes de obtener en el 33 el título de médico cirujano. Según la biografía oficial, él inició en 1926 los estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que por esa época solo tenía una sede en Santiago. Se demoró 6 años en sacar el título. No sé cuántos años era antiguamente el estudiar medicina. La primera casa de... ¿Cierto? 13 años, sí. 1926, no, como casi 7 años. La primera casa de estudio universitario chilena fue fundada en 1842 por el científico venezolano Andrés Bello, seguramente el intelectual y científico más relevante de América durante el siglo XIX. Ella se convirtió a poco andar en una de las instituciones fundamentales en la construcción de la sociedad chilena y tuvo su precedente la Universidad Real de San Felipe, una de las más antiguas y prestigiosas casas de estudios superiores de la época colonial. La Universidad de Chile no solo intervino durante largo tiempo en la formación del Estado Nacional chileno e hizo aporte de mucha relevancia a la vida científica y política del país y América Latina, sino que a la vez fue un reflejo de la estructura política característica de Chile. Desde su primer inicio como nación soberana en 1810, Chile supo coordinar institucionalmente la actividad de las dos instancias políticas fundamentales de la sociedad chilena, la Iglesia Católica y la Masonería. Las dos instituciones que en continuidad, al menos histórica, cronológica y permitiendo en su seno de convivencia una pluralidad fraccional, asumían creativamente en un país del Nuevo Mundo las realizaciones de la Edad Media y la modernidad laica emergente. Ello le permitió al país alcanzar una notable estabilidad en su praxis político-institucional, tal que ni siquiera las relativamente breves y más violentas interrupciones han podido alterar. Aludir a esto es muy relevante porque en nuestro personaje va a ingresar algunos años más tarde y después de haber comenzado el ejercicio como médico a la masonería. Será desde esa pertenencia a esta institución que Allende más tarde iba a concebir su proyecto político fundamental, aunque fuese en forma de una combinación híbrida y original con el marxismo-leninismo. La Universidad de Chile otorgó desde el inicio a la Escuela de Medicina el rango de facultad. Su primer decano fue el doctor Lorenzo Sacié, que también fue el primer médico de la Casa de Orates. En 1860 fue instituido por decreto supremo el estudio de medicina, fijado en 6 años y provisto, mira, eran 6 años, Allende se demoró casi 7.
Fisiología, anatomía, medicina legal, patología interna, terapéutica, patología externa, anatomía, clínica interna, higiene, clínica interna y obstetricia. Solo en 1869 otro decreto supremo otorgó a la autoridad universitaria las atribuciones para iniciar un curso sobre enfermedades mentales e higiene obligatorio para todos los estudiantes de la Facultad de Medicina. La historia de la facultad misma es tan larga y compleja como la Universidad de Chile, el país y su sociedad. Más tortuosa y dramática aún es, sin embargo, la de sus cátedras e institutos de neurología y psiquiatría unidas en un comienzo y separadas más tarde. Y por cierto, la historia de la Casa de Orates y manicomio, hospitales, clínicas psiquiátricas, la caracterización de esta última institución es muy compleja, tanto desde el punto de vista de la historia de la medicina institucionalizada como desde la óptica de la revaloración cognitiva y cultural de la relación entre medicina y derecho penal que se inicia en nuestro tiempo. Por cierto, ambos aspectos del asunto serán aquí tematizados, pero solo tangencialmente y en relación al tema central que orienta esta monografía. Importante es con todo destacar sumariamente que a partir de 1931 la Universidad de Chile modernizó completamente su estructura. La Facultad de Medicina tuvo a partir de entonces un gran desarrollo que al correspondiente desarrollo de las ciencias biológicas y médicas. También ya del 24 al 30 habían por su parte iniciado sus trabajos otras dos universidades chilenas, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción. En medio del surgimiento van a destacar particularmente los facultativos y científicos relevantes para la formación científico-técnica de Allende, incluso aquellos que iban a intervenir en la aprobación de la memoria. Calificadores de higiene mental y delincuencia fueron el profesor Joaquín Luco, neurofisiología, como calificador científico, y el profesor Hugo Lea Plaza. Como secretario del decano intervino otra de las figuras posteriormente más relevantes del cuerpo médico chileno, el doctor Eduardo Cruz Coque, química fisiológica y patológica. Ya a comienzos del siglo XX, el cuerpo médico ingresó a la política chilena como un estamento profesional relevante en la misma medida que el Estado y sus instituciones comenzaron a sustituir a la caridad pública de donantes adinerados como gestor principal de las políticas de salud pública. Incluso algunos de sus miembros llegaron a ejercer funciones decisivas en el Ejecutivo del Parlamento y la Administración Pública, vinculando el quehacer médico a los problemas de una sociedad en profunda crisis, aumentando la conciencia pública de la relevancia de una atención médica eficiente como un derecho inalienable de la población. Destacan en ello el profesor Dr. Federico Puga Born, 1856 al 35, Higiene Medicina Legal, quien estuvo a cargo de diversos ministerios en 9 ocasiones, del 88 a 1920, el profesor Dr. Alejandro del Río, Bacteriología y Higiene del 95, que va a iniciar una política sanitaria estatal y fundará el Instituto de la Higiene en 1911, y en 1924 será el primer ministro de Higiene y Previsión Social. Más aún, dos médicos llegaron a ser postulados como candidatos a la presidencia de la República, el doctor José Santos Salas, del 25, y Eduardo Cruz Coque, del 46, y un tercero, Salvador Allende, llegó a ser el primer mandatario, 1970 al 73. Para el Parlamento chileno fueron elegidos decenas de médicos y tan solo en un periodo se podían contar 5 senadores médicos. Ellos promovieron leyes previsionales, institucionales, asistenciales, organizaciones para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, colegios de profesionales, conformando así una nueva era en la conciencia colectiva sobre la salud. Este amplio movimiento expansivo de la medicina chilena estuvo también acompañado de un desarrollo muy sólido en la capacitación científica y profesional, y todo ello la ha convertido en una disciplina de fundado prestigio internacional. Si bien esas cualidades no siempre han significado un valor real para vastos sectores de la población, ello muy en especial en el periodo que cubre el inicio del Estado Nacional y gran parte del siglo XX. La más calificada investigación del desarrollo desigual que experimenta la medicina social chilena y las políticas sanitarias estatales han sido realizadas por los historiadores María Angélica Llanes, quien pese al olvido en que incurre su trabajo y a lo que han aludido en monografías anteriores, sigue siendo cuando menos un punto de referencia permanente. Y Llanes hace ver, ante todo, en lo relativo al tema que aquí nos interesa la evolución general que desde el así llamado ideario nacionalista sanitario asume híbridamente los primeros gérmenes públicos del racismo europeo más grosero y el surgimiento de la medicina preventiva, la higiene pública, la asistencia y previsión social. Ello da cara a una institución sanitaria terrible que ha convertido a Chile en una de las naciones con la más alta tasa de mortalidad infantil en el mundo, poniendo en serio peligro la estabilidad social y la vida económica del país. Llanes describe también y analiza el rol fundamental que asumió la primera junta militar de 1925,
que si bien rompió la continuidad democrático-parlamentaria chilena, también supo introducir transformaciones importantes en la organización sanitaria del país, aunque ellas fuesen articuladas en una primera ley de defensa de la raza e implementándolas en una férrea organización militarizada de la salud pública. A todo esto se va a sumar el aporte del así llamado general del bienestar, Carlos Ibáñez, el que fue elegido en 1927 por una mayoría abrumadora, encomendó al doctor José Santos Salas en su Ministerio de Higiene. Este comenzó por cambiar de partida el nombre del ministerio, denominándolo característicamente Ministerio de Bienestar Social. Se iniciaba con ello al menos un programa considerable de reformas y de progreso sanitario. Tanto el periodo de estudio de la Facultad de Medicina como su trabajo como ministro de Salubridad en el gobierno del Frente Popular serán asumidos por Salvador Allende, y en este contexto de desarrollo, y en parte programático y populista, y en parte creador de conciencia y responsabilidad social. Es el caso de su iniciativa en relación con la previsión de las enfermedades venéreas, fundada por las primeras iniciativas adoptadas por el ministro José Santos Salas. La crisis mundial de los años 30 afectó violentamente a la sociedad chilena, y precisamente por sus contradicciones funcionales, estructurales, y ella vio agudizarse dramáticamente los conflictos laborales y profesionales. El periodo en este contexto también ha sido analizado por María Angélica Illanes, tematizando en especial el proceso fundacional de otras de las instituciones que iban a tener un rol muy relevante en la biografía profesional, científica y política de Salvador Allende, la Asociación Médica de Chile, AMECH, que se autodefinió como un sindicato científico que aspira a coordinar la labor de los médicos, hacia la creación de técnico especializado en funciones sociales, organizado en su trabajo conforme a un plan unitario y con una vista de autonomía exclusiva de los técnicos de la administración de los servicios. Este texto fundacional, que desde la perspectiva actual no parece particularmente original y novedoso, reflejaba hacia 1933 la larga trayectoria de las duras luchas que los médicos contra los segmentos patriarcales caritativos chilenos que, con las juntas directivas y sin formación científica, pretendían dirigir hospitales y clínicas en las que se concentraba a los enfermos y hasta el régimen terapéutico. Esto acontecía particularmente en la psiquiatría y en el manicomio, en los sectores en que Salvador Allende ejerció como estudiante avanzado y luego como brevemente en la psiquiatría. El primer texto científico debe ser entendido, por tanto, en el contexto de esta larga historia. La historia de 150 años que transcurrió desde la fundación del manicomio hasta el Instituto Psiquiátrico, así como la historia de la psiquiatría chilena, no ha sido aún escritas, pero los serios estudios monográficos que se han ido reuniendo paulatinamente permiten descubrir hitos muy significativos y también para nuestros asuntos. Ante todo es de relevancia tener en consideración que la historia del trato de enfermos mentales en Chile, aunque con algunas diferencias de las épocas, tuvo los mismos caracteres inhumanos que en Europa en las diferentes fases de su lenta culturización. Durante el periodo colonial hasta 1810, solo los pacientes de elevados recursos eran trasladados al Hospital San Andrés de Lima. Al menos hasta 1834, el resto de los pacientes eran asignados en galpones sin el menor confort e higiene, más bien para aislarlos del resto de la sociedad y para proteger a ésta de sus alienados. Ellos cuando no deambulaban y miserables por las calles de Santiago y provincias. Solo en 1854 se aprobó el reglamento del régimen y dirección de la Junta Administrativa de la Casa de Orate de Nuestra Señora de los Ángeles y además empleados dependientes, junto a la que se integraron todas las personas de las clases altas y munidas con un efecto de sentimiento caritativo, pero sin ninguna calificación científico-técnica. Con ello comenzó la tortuosa historia de las luchas y contradicciones presupuestarias y administrativas, las más de las veces personalizadas y que aún tomaron de forma de intrigas y que permitían solo a muy duras penas el paulatino desarrollo y transformación de la Casa de Orates en un hospital psiquiátrico. Ello fue posible solo gracias al trabajo ejemplar y noble de toda una serie de médicos, los doctores Lorenzo Sacié, José Ramón Elguero, Wenceslao Díaz, Augusto Rego Luco, William T. Benham, quien contratado por el gobierno chileno en Londres trabajó en el manicomio hasta el 1875. Carlos Sacié, Manuel II Beca, Óscar Fontecilla, Julio Valdés, Joaquín Luco y Hugo Lea Plaza, entre muchos otros, de los cuales numerosos intervinieron en la época en que Salvador Allende se formó como médico. Acerca de las opiniones científicas y terapéuticas de algunas de estas personalidades se deberá hablar en contexto del análisis de higiene mental y delincuencia. Subtítulo 2. La tesis doctoral de Allende, Higiene mental y delincuencia. Generalidades.
La tesis para optar el título médico y cirujano de Universidad de Chile, presentada por Salvador Allende en el 33, fue aceptada y calificada en una comisión de catedráticos que integraban los profesores Dr. Jaime Vidal, titular de Medicina Legal, y Dr. Joaquín Luco, profesor extraordinario de Psiquiatría, y Dr. Hugo Lea Plaza, profesor titular de Neurología. Poniéndose término al proceso en mayo del 33, la calificación aprobada con distinción media, además de ser una valoración bastante mediocre. Vamos a leer lo que dice el adjunto. Dice: las calificaciones de la época eran de mayor a menor, distinción máxima, distinción media y aprobado. La calificación otorgada en la memoria de Salvador Allende corresponde a una nota cuasi mínima. Joaquín Luco Arriagada fue alumno y ayudante científico del profesor Augusto Rego Luco. ¿Ya? Trabajó para el manicomio como jefe del policlínico, entregó ayudante a los doctores, Hugo Lea Plaza, y quienes asumieron más tarde en sus respectivas cátedras. ¿Ya? O sea, tuvo una nota mediocre, así como un 5, una cuestión así. Por lo menos Allende pasó, po, en comparación con el Boric. ¿No? Ya, sigamos. En las actas correspondientes a las sesiones de Facultad de Medicina conservadas en el Archivo y Museo Nacional de Medicina de la Facultad, no se encuentran alusiones relativas a normalidades ni en los nombramientos ni en otras actividades administrativas o de docencia. Llama eso sea la atención que la cubierta del texto incluye una inscripción que dice Manicomio Nacional, lo que indicaría una vinculación orgánica y académica del trabajo con la práctica de Allende en ese establecimiento. El conjunto del libro incluye una introducción, un prefacio muy breves y 6 partes. La primera parte se dedica por completo a definir y precisar funciones de la higiene mental. La segunda parte estudia la herencia como primer factor etiológico de la delincuencia, herencia normal, herencia patológica, herencia y criminalidad. La tercera parte analiza la higiene mental y la profilaxis de la herencia morbosa, la lucha antialcohólica, antituberculosa y antivenérea. La cuarta parte está dedicada a que Allende llamará al individuo como segundo factor etiológico del delito: la individualidad, el temperamento, el carácter, el sistema endocrino vegetativo, individuo y criminalidad. La quinta parte, la más decisiva para los fines del presente estudio, tematiza el tercer factor etiológico del delito, en el cual la raza asume un rol de importancia decisiva, pero también los vínculos entre el delito colectivo y la psicopatología de las masas y sus conductores revolucionarios. La sexta parte, por último, tiene un carácter más bien clasificatorio, pragmático. La clasificación de los delincuentes y correspondiente de la organización de los establecimientos penales según tengan relación a tipos de patología mental. 3. Subtítulo 3 dice: los enunciados programáticos y la función de la eutanasia y la eugenesia. Ambos textos son de mucha relevancia para entender la perspectiva ideológica y político-científica de la cual el joven Allende escribe en su memoria. Ante todo, porque ellos no tematizan ni enuncian las conclusiones del estudio, sino que constituyen más bien una declaración afectiva de intenciones. Se puede observar claramente la integración de Salvador Allende a la nueva generación de médicos jóvenes, pero dejando plenamente en claro que los momentos socializantes de su propuesta, no socialista en el sentido político izquierdista, deben ser entendidos desde una perspectiva muy autoritaria. No es de extrañarse que la orientación actual de las ciencias médicas está ligada al desenvolvimiento económico de la humanidad y que su máxima preocupación sea no el individuo como el enfermo aislado, sino como integrante de la colectividad, cuya vida está vinculada intensamente a los demás seres. Pero en el renglón siguiente se afirma: el médico no solo utiliza su ciencia para evitar los efectos nocivos del enfermo sobre el conglomerado social, sino que afianza su acción en la ley si es necesario. Hoy no solo previene y se cura, hoy se previene, se cura y se sanciona. Al enfermo infeccioso se le aísla, al enfermo rebelde el tratamiento se le recluye, al enfermo tarado se le impide, en nombre de la sociedad y en beneficio de ella, gran parte de sus actividades. Eso está en el libro de Allende. Página 21. Llevando su autoritarismo al punto más extremo, Salvador Allende llega a decir: las leyes de la eutanasia y la eugenesia han reemplazado a la roca tarpeya y sus disposiciones protegen al individuo a pesar del individuo mismo y son con las miras sociales. La beneficencia de ayer es la asistencia social de hoy. La necesidad colectiva ha supeditado la bondad personal. Por eso, en un ensamble aparentemente disparatado pero inhumanamente consecuente, Allende puede ya en 1933 afirmar con entera satisfacción que el loco y el delincuente han dejado de ser escarnecidos, despreciados, arrojados
y que una amplia comprensión basada en hechos científicos ha puesto a fin su martirio. Este complejo humano, ilimitado, variable y oscuro que forman locos delincuentes se ha iluminado en gran parte a la luz de los estudios recientes y anuncia a la vez un martirio que tiene como solución la eugenesia. La nueva ciencia va a poner en fin a ese largo calvario de la higiene mental, una disciplina médica psiquiátrica de origen reciente que analiza y estudia estos problemas desde el punto de vista médico-social, usando sus normas de previsión y curación y los conocimientos de la terapéutica de la psiquiatría y la psicología, la pedagogía y la sociología. La introducción y el prefacio no contienen otros datos de relevancia teórico-ideológica, sino tan solo de algún interés biográfico. Pero el texto de ambos, el poner en el centro de referencia la llamada higiene mental, pone también en manifiesto el contexto científico y personal en que Allende expone su tratado. En efecto, la disciplina médica llamada higiene mental estaba en entonces representada científica e institucionalmente por el profesor Hugo Lea Plaza, iniciador y promotor de Chile la Liga de la Higiene Mental. Pero al mismo tiempo que con ello, Allende nos ayuda a entender la ubicación teórica de su memoria, revela la autonomía de su propio extremismo, porque en ninguno de los estudios del profesor Lea Plaza se puede encontrar siquiera alusión a proposición de que la eutanasia significa una solución para los conflictos entre la sociedad y los enfermos mentales pretendidamente incurables y fuertes de peligro hereditario. Primera parte, la higiene mental, definición y funciones. Esta primera parte y la introducción van antecedidas por dos citas. Ambas reflejan de modo diverso pero coincidente de una identidad de convicciones muy característica. La cita antepuesta y la introducción va sin autoría. Salud, suprema ley. La segunda parte es introducida en cambio por una frase de Herbert Spencer. La supremacía mundial pertenece a los pueblos conscientes de la importancia de la higiene, lo que ciertamente las une a una supervaloración de la naturaleza, entendida esta a la vez como un principio material biologista, también como una compulsión de la voluntad del dominio. Ello, por cierto, es una perspectiva general que excluye perspectivas metaempíricas como la historia o la humanista espiritualista. Examinadas las cosas con rigor, ambos criterios de principio no son de todo coincidentes con las fuentes científicas e institucionales de las cuales Allende iniciaba su versión. La higiene mental promovida por Hugo Lea Plaza obtuvo su origen en Europa y los Estados Unidos. Los antecedentes de esta tendencia doctrinal y terapéutica son descritos por Allende a partir de lo que él, en una nota, llama los datos extractados del interesante discurso del doctor Lea Plaza, en la sesión inaugural de la Liga de Higiene Mental, con ocasión de su inauguración en diciembre de 1931. La Liga de Higiene Mental concentra por primera vez en Chile en una sola institución todo un movimiento científico terapéutico que debe incorporar psicólogos, psiquiatras, sociólogos, jurisconsultos, porque la higiene mental comprende todas las actividades en la esfera humana y tiene por objeto la prevención, curación y vigilancia profiláctica de los individuos que por sus alteraciones neuropsicopáticas constituyen una entidad disarmónica en nuestro medio social, es decir, abarca al individuo y a la colectividad, por ello siendo como una especie de superciencia y pretensiones universalizantes. Ella está en condiciones de estudiar las causas que conocen desde largo tiempo como factores de desviaciones mentales, y entre ellas va a incluir las enfermedades crónicas, la herencia, los traumatismos, las intoxicaciones, pero también las características raciales. Y en esta declaración de principios, en donde debe buscarse la explicación en que Salvador Allende no solo postule la raza como criterio definitorio de la conducta, sino que llega al extremo de creer poder encontrar tipologías raciales como la del pueblo escogido o la de los gitanos, que hacen explicables conductas morbosas, delictuales y habituales. El asunto va a ser formulado por Allende de modo particularmente radical. Frente a las anomalías constitutivas como las ocasionales como la higiene mental debe proporcionarnos la fundamentación teórica para defender el colectivo de los deficientes y peligrosos. Ante todo porque la higiene mental tiene por objetivo la defensa de la sociedad de parte de aquellos seres con taras neuropsicopáticas y a su vez la protección de éste por parte del conglomerado social. Esta es una cita de Allende. Pese a las amplias perspectivas que parece habérselas propuesto y prolongada la praxis pedagógica del profesor Lea Plaza, la higiene mental no parece haber trascendido como instancia de la psiquiatría institucionalizada. No obstante, eso en un examen detallado de la función que asume en el proyecto científico inicial de Salvador Allende, constituye un momento esencial para descifrar su mensaje científico-político.
La higiene mental, psicohigiene, tiene en sus primeros antecedentes en Estados Unidos con Adolfo Meyer, que creó en términos en 1901, y G.M. Beer, el Comité Nacional para la Higiene Mental en 1909. Ambos concibieron su finalidad como un tratamiento de prevención de aquellas conductas que dificultaban la adaptación de exigencias sociales y generales. Se comenzó a denominar estos trastornos psiquiátricos como neurostenia o histeria, y su prevención y tratamiento incluyó en un inicio no solo las conductas patológicas, sino también en grupos normales de la población. Al poco tiempo también, para prevenir las llamadas taras hereditarias y mejorar la raza, se desarrolló en 1924 en Alemania esta concepción de las tareas psiquiátricas. Se creó en ese año la Asociación Alemana para la Higiene, que ya en 1928 incluyó entre sus objetivos la profilaxis hereditaria y la higiene racial. También en la Unión Soviética se formó en 1921 al interior del Comisariato para la Salubridad una comisión especial para el cuidado de la salud neuropsíquica, que en 1923 organizó en Moscú un congreso de higiene mental para promover la aplicación de sus principios en el ejército soviético y en la selección de reclutas. Para cuando los comunistas se lavan la mano diciendo, oh, los nazis son malulos porque hacían eugenesia y porque hacían cuestiones con la raza, bueno, ahí ustedes están viendo que los comunistas también lo hacían. Siempre se lavan las manos los comunistas. O sea, todo el mundo lo hacía. Lo hacían los fascistas, lo hacían los liberales, lo hacían también los comunistas. Todos están con la cuestión de la raza y la limpieza. Paulatinamente, la medicina establecida comenzó a transformar esta higiene psíquica, vinculando a conceptos fundamentales de la teoría de la herencia, y así la llamada higiene racial, particularmente a partir de Alemania. La actividad de la Asociación Alemana incluye la utilización de principios de la higiene mental al individuo, la familia, la formación profesional, el seguro social, la vida pública, y además se agrega a ello la profilaxis de las anomalías psíquicas y su necesario tratamiento ulterior, lo mismo de las tendencias a cometer ciertos delitos. Se incluye en la eugenesia el combate contra el alcoholismo y los otros vicios de drogadicción, la sífilis. La Sociedad de Higiene Mental, particularmente en Alemania, sugiere desde un inicio la pretensión de convertirse en una institución social institucional decisiva con carácter totalitario. Busca convertirse en la expresión organizada de la voluntad de decidir, de tomar en sus manos de modo definitivo todos los problemas que plantea la sociedad respecto a las formas de anomalía de conducta. Todos los renombrados psiquiatras que iban a promover o implementar la política eugenésica y eutanásica nazi ya se habían entre tanto incorporado a este movimiento. Ernst Rudin, Hans Römer, Werner Willinger, Ernst Kretschmer y otros. Y en 1934 se completó el nombre y pasó a denominarse Asociación Alemana para la Higiene Mental e Higiene Racial. Su nuevo director, Ernst Rudin, dejó desde un inicio las cosas en claro. Cito: también entre los médicos, los asistentes sociales, los juristas, los economistas se han extendido en los últimos años cada vez más intensamente la aceptación de la urgente necesidad de practicar la promoción de la herencia psiquiátrica sana. Ello condujo al conocido proyecto de ley de esterilización voluntaria. Gracias a los cambios políticos, la situación se ha transformado completamente. En lugar de poder llevar a cabo solo las esterilizaciones voluntarias, hoy tenemos incluso la obligación de cumplir las esterilizaciones forzosas, a las cuales nos obliga nuestra ley. Esta eugenesia negativa va a reemplazar a la moderada eugenesia positiva, que ponía el acento en el mejoramiento de las condiciones de vida. Con ello quedan abiertas las puertas a la eutanasia y al crimen colectivo. También Salvador Allende iba a superar los límites iniciales de la higiene mental que él ya en su tesis doctoral vinculaba a la eutanasia y sus leyes, pero va a ser solamente desde su cargo de ministro de Salubridad de 1939 a 1941 que iba a intentar la aplicación de la institucionalizada a los chilenos y su sociedad. Ya, dejémoslo hasta acá, 1 hora leyendo. ¿Qué les parece? Bueno, los datitos, ¿eh? Rico los datitos. Esos son datos duros. Ahí ustedes tienen material para usar. Usen, corten los videos, publíquenlo por TikTok, por todos lados. Hagan esa pega. Hagan esa pega. Recuerden dejar me gusta. Mientras más me gusta tiene el directo, más llega la gente. Y se van a enterar la gente de lo que es realmente Allende. Saludos Luisa, Marcela Santibáñez, Tomasita, Diego Basáez, Parabellum, Geraldine, Maggie, Arminio, Chilan Poland, bienvenido estimado, Steel, de hace tiempo que no lo veía, Germán, Laura, Lobo Chileno, PR, Nancy Guajardo, bienvenida.
Patricia Gottschlich, Albertino Pinochet, Viviana. Ustedes me dicen si leo un poco más, porque todavía tenemos un ratito más, porque a las 5 de la tarde tenemos directo con Don Hermógenes y con invitados especiales. Patricia dice, por mucho que se vendió la imagen de Allende como Blanca Paloma, gracias a esto me estoy enterando. Qué bueno que le guste. Saludos, Anfi. Marcela Santibáñez. Marcelo Lubis. Patricio Torres. Nisi Elif, bienvenida. Sureño Nacional, Hidalga. Marcela. Pídese un flow. Bueno, si quieren, pues, pónganse con el canal también, pues. Háganlo por la garganta, déjenme tomar un poquito de agua. Se me murió la garganta. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla que el título se llama Salvador Allende contra los... ustedes saben a qué pueblo me refiero. Empieza con J y termina con Dios. Contra los homo y otros degenerados. Así se llama el texto. Ya, vamos a leer un ratito más. ¿Cuánto falta? Ya, leamos esto. Recuerden dejar su me gusta, recuerden compartir, ahí tal, si ustedes desean pueden ayudar por super chat, por flow, lo que sea, todo voluntario, pero ahí está todo. Ya, sigamos. Dice, segunda parte, la herencia, primer factor etiológico del delito, herencia normal, patológica, herencia y criminalidad. La cita con que esta vez Allende introduce y caracteriza sus reflexiones sobre la relación entre la herencia morbosa y delito tiene algo de sorprendente. Se trata de la conocida palabra del profeta Jeremías: los padres comieron las uvas verdes y los dientes de los hijos tienen la sensación de acre. Lo paradojal del uso del que hace esta cita no está solo en el contraste de lo que puede andar Salvador Allende, va a decir acerca de la naturaleza del pueblo de Jeremías. Tampoco siquiera en la manipulación tosca de un texto eminentemente espiritualista mediante conceptos naturalistas, sino que precisamente en el grado de radicalidad con que este naturalismo va a constituirse en su criterio. La herencia es una ley biológica que rige desde los seres más simples, los vegetales unicelulares, hasta los animales más perfeccionados. Es una cita de Allende. Esta alusión a los animales más perfeccionados, entre los cuales cabe suponer a los animales racionales, va a quedar del todo caracterizada mediante una abundante cita de Allende de uno de los más importantes mentores científicos, el doctor Renato Kell. Renato Kell dice que la herencia es la disposición especialísima de la materia viva para conservar íntegramente su constitución específica, forma y función, a través de las sucesivas generaciones. Equivale, en otras palabras, a la fijeza, a la tendencia innata, peculiar de los seres vivos, de mantener siempre la misma morfología, siempre la misma fisiología, a pesar de la influencia del medio y de otras circunstancias que pueden actuar benéfica y nocivamente sobre ellos. No me ha sido posible hasta ahora reconstruir el currículum científico de Renato Kell, pero a fin de entender más precisamente el significado y la importancia de Allende que se le concede en su memoria, ha consultado sus obras más relevantes, entre ellas Bio, Perspectivas y Pedagogía Sexual, que Allende cita la biografía que adjunta en su libro. Y en sus obras principales, Kell deduce directamente de sus proposiciones científicas empíricas conclusiones relevantes para el entendimiento de la vida y las sociedades humanas. El origen de los entuertos, los males del mundo, tienen lo fundamental una explicación simple. Todos los trastornos sociales acontecen por culpa del artificialismo reinante de las agrupaciones humanas. Como todos tienen el mismo derecho a la vida, los débiles mentales, los degenerados viven y procrean y se multiplican bajo la protección de favores que muchas veces son negados a los fuertes, a lo inteligente y, en sumas, a los esteros de la perpetuación mejorada de la especie. Y agrega poco más adelante: la masa crece como se da en las colonias de microbios en los laboratorios, artificialismo protector en lugar de naturalismo seleccionador. La empatía teórica de Allende con estas propuestas de Kell aparece entonces claramente. Al hablar, por ejemplo, de las diferentes formas de herencia, Allende formula toda una ley con pretensiones científicas. Las enfermedades y anomalías de carácter familiar atacan a varias personas de una misma familia en generaciones sucesivas. Cree poder decir que el redescubrimiento de las leyes de Mendel y los trabajos posteriores de Galton serán los únicos aportes que permitan exponer las bases de la nueva ciencia del perfeccionamiento de la especie humana. El estudio de las transmisiones
hereditaria de ciertas enfermedades y los vicios de conformación a través de las generaciones. Como ejemplo de herencia familiar anormal tenemos la atrofia muscular progresiva, la hipofalangia hereditaria, la luxación congénita de la cadera. Pero a nosotros nos interesa en particular la herencia morbosa. Eso está en la página 9 y 10 del libro de Allende. Allende va a citar entonces una serie de clásicos del determinismo hereditario. A. Göring, quien como médico de la cárcel de Parkhurst describió que de 1.428 familias criminales, el 68% de los delincuentes tienen parientes criminales, repite el más que clásico ejemplo de la familia Hughes de Nueva York. La familia Hughes, descendiente de un pescador deficiente en 1720, compuesta por 1.200 individuos de ambos sexos, entre los cuales hubo 60 ladrones, 130 condenados por diversos delitos, 7 asesinos, 300 mendigos profesionales y ni uno que consiguiera terminar ni siquiera la instrucción elemental. A causa de la herencia criminosa de las enfermedades, de la incapacidad para el trabajo y la tendencia al vicio, el Estado de Nueva York ha gastado cerca de $2,5 millones. Asumen afirmaciones de Knecht y Brancheloni Ribauro sobre la gran influencia de la epilepsia en la criminalidad. Y estos otros datos que obtuvo Salvador Allende ciertamente de los trabajos de Cesare Lombroso y a partir de la conceptualidad implícita en el delincuente nato y la frenología, pero las deducciones que él va a obtener y que lo llevan a reafirmar a la importancia trascendental de la herencia patológica tienen la génesis el delito. Allende va a superar con mucho el horizonte científico de los principales asumidos en la teoría de Lea Plaza. En todo caso, entendida así las cosas, Salvador Allende se va a fundar en tales supuestos para emprender el estudio y el combate de los factores básicos de la herencia normales. En nombre de la así entendida higiene mental, Allende va a formular el programa de lo que llama el cuádruple lucha: la lucha antialcohólica, la lucha antituberculosa, la lucha antivenérea y la lucha contra los estupefacientes. Tercera parte: higiene mental y profilaxis de la herencia morbosa. La cita con que Allende encabeza esta vez sus reflexiones proviene del psiquiatra Charcot y tiene aún más algo de sobrecogedor. Sí, dice la cita así: cada gota de esperma de un alcohólico contiene en germen a toda una familia neuropática. Las 4 frentes de lucha que Allende enuncia como momentos fundamentales en su propuesta para una profilaxis de la herencia morbosa no solo van a incorporar, por tanto, los supuestos relativos a su versión de la relevancia de la herencia, sino que a partir de ellos pondrá otros postulados en evidente que constituyen una ulterior explicación del tema de estudio. En el caso de la primera instancia, su valoración del alcoholismo, que en Chile es tal vez el agente de mayor importancia en la génesis de los delitos, las profundas alteraciones que produce el alcohol en el mecanismo psíquico hace que muy justamente se considere la intoxicación alcohólica como una forma de locura. Allende alude también a la influencia negativa de esa droga en la esfera genital de los alcohólicos, en el alto número de los actos delictuosos por ella motivados, el alto porcentaje de contagio venéreo entre los ebrios y la frecuente transmisión hereditaria morbosa, a lo cual se debe agregar aquella variedad clínica del alcoholismo agudo, y la forma maníaca y furiosa en que predomina la violencia y el sujeto destruye, golpea y mata a un tercero y se suicida. Junto a todo esto se advierte una profunda anestesia moral que hace al alcohólico crónico un ente con las características propias de un loco moral. Alcohólico es, por tanto, un enfermo y por ello un pronóstico grave, temibilidad muy grande, y debe autorizarnos a tomar rigurosas medidas. Eso está en la página 14. En esta caracterización, el alcohólico crónico lo fundará el propósito ulterior de Salvador Allende al asumir el Ministerio de Salubridad en el 39 al 41, de proponer la esterilización forzosa a los alcohólicos crónicos en el contexto de su proyecto de ley para la esterilización obligatoria de los alienados mentales. Las rigurosas medidas que Allende propone del 33 para la lucha contra el alcoholismo se reflejan también en sus proposiciones para la implementación de hospitales adecuados. Él recomienda para aquellos alcohólicos agudos que deben ser objeto de un tratamiento médico-psicológico más o menos rápido, el que se les permita reintegrarse a su medio social sin gran peligro de reincidir. En cambio, para los alcohólicos reincidentes, su propuesta es terminantemente porque los alcohólicos crónicos no se benefician con ningún tratamiento médico. Los alcohólicos que presentan trastornos mentales como el delirio alcohólico, psicosis alcohólica y aún demencia alcohólica deben ser completamente aislados de los otros pacientes. Somos relativamente escépticos en los resultados en general que se obtienen con el tratamiento médico de estos individuos. Página 19. Las conclusiones jurídico-penales que Salvador Allende deduce con esta caracterización de tales pacientes son extremadamente audaces.
La legislación actualmente existente y que tienen relación con estos enfermos deben ser modificadas, para lo cual es forzosa e indispensable la cooperación de médicos especialistas. Otro aspecto interesante de la legislación que debe abarcarse y ser reformado es lo concerniente a la capacidad civil de estos enfermos, testamentos, divorcio, herencias, tutela, etc. Al efectuar diagnóstico de cuáles los historiadores clínicos en los que él obviamente intervino, Salvador Allende alude con frecuencia no solo a la constatación de taras hereditarias muy marcadas, padre alcohólico, madre epiléptica, por ejemplo, sino que agrega a menudo diagnóstico como delincuentes habituales, quizás natos, a pesar de estigmas morfológicos degenerativos. Estos individuos constituyen los eternos reincidentes en los cuales es inútil pretender una reeducación. La extrema dureza de la caracterización de Allende hace del enfermo alcohólico y explica su agresiva propuesta posterior de someterlo masivamente a la esterilización. Propuesta que incluso la legislación nazi del 33 solo iba a plantear como eventualmente posible, en el caso de los alcohólicos crónicos. Las reflexiones y análisis de Allende hacen que lo relativo a la lucha antituberculosis incluyen un vasto número de datos y propuestas para la defensa de la población afectada o amenazada por esa enfermedad, pero tanto esas medidas que incluyen extensos programas de mejoramiento social, económico, higiénico y laboral, constituyen un todo que no debería haber sido tratado en una memoria como esta, porque el autor no tematiza ninguna eventual relación al flagelo tuberculoso con las enfermedades mentales y su vínculo con la delincuencia. Se trata más bien de un ensayo sobre medicina preventiva. Algo semejante debe decirse de las abundantes páginas que Higiene Mental y Delincuencia dedica a la lucha antivenérea. Sus reflexiones se apartan totalmente del tema del libro y también ellas deberían formar parte de un estudio preventivo y de política sanitaria general. Pero aún así, estas reflexiones suyas en torno al tema que constituyen un antecedente directo de otras de sus iniciativas legales, como ministro de Salubridad del gobierno del Frente Popular, le introducen de la obligatoriedad de un certificado que acreditara la ausencia de enfermedades venéreas, sin el cual no podrían celebrarse matrimonios. El contagio venéreo iba a ser así convertido en un delito. La cuarta lucha contra la drogadicción asume proposiciones ante un problema que con el paso del tiempo iba a convertirse en un polifacético drama y de dimensiones planetarias. Su proposición respecto al dogmatismo comienza por verificar en los enfermos la pérdida y la relajación de la moral, la pérdida completa de la voluntad, pero en relación a las medidas que las organizaciones internacionales ya habían propuesto en 1911. El estudio de Allende no incluye novedades, solo llama la atención que, como el caso de los alcohólicos crónicos, también el caso de los drogadictos, él exija despojar a los afectados de sus derechos civiles. O sea, todos estos marihuaneros, todos estos tipos que votaron por Allende y todavía siguen siendo pro Allende y se fuman, ustedes saben qué cosa, escuchando Inti Illimani y andan con el puño en alto recordando a Allende. Fíjense lo que quería Allende con ellos, mire, vamos a recordar, vamos a leer, mire. Solo llama la atención que, como el caso de los alcohólicos crónicos, también en el caso de los drogadictos, él exija despojar a los afectados de sus derechos civiles. Cito: otro aspecto interesante que la higiene mental debe abarcar en relación a estos enfermos es que atañe a la capacidad civil de ellos, enajenación de bienes, herencia y testamentos. O sea, en otras palabras, no podían tener esas cuestiones. O sea, el que anda con un faso, el que anda inhalando maicena y esas cuestiones, chao. En los anexos que Salvador Allende incluye bajo el título Observaciones, y que son en realidad breves historiales clínicos, se muestran observaciones importantes sobre el asunto. Así, por ejemplo, recurrencia sistemática a los antecedentes hereditarios de los morfinómanos, padre vivo, sano, muy alcohólico, gran bebedor de whisky, madre de temperamento nervioso, sufre ataques epileptiformes, de lo cual el doctor Allende deduce: nos encontramos ante un enfermo con antecedentes hereditarios patológicos, por tanto se puede sospechar de él un estado constitucional anormal, en el que en el medio ambiente de clase social holgada facilitó la adicción. En otro caso, el delincuente loco moral, morfinómano, no se encuentra con antecedentes hereditarios mórbidos, pero entre sus hábitos etiológicamente relevantes. Allende enumera: fumador, bebedor, morfinómano, cocainómano. Entre sus amigos se encuentran reconocidos LGTQI, ¿ya? Para no estar leyendo esos nombres, ¿ya? Homos. Entre sus amigos se encuentran conocidos homos. El delito por el cual se procesaba era la tentativa de estafa a un distinguido diplomático de quien solicitó dinero invocando como pretexto el nombre de un conocido político chileno. El diagnóstico y las recomendaciones entregadas por Allende son muy extremas. Dice: consideramos a este enfermo como un ejemplo típico de delincuente loco moral y por tanto somos escépticos en cuanto a su futura actuación en el medio social. Su reclusión debe ser permanente y en caso de salir sería necesario que se le sometiera a una estrecha y estricta vigilancia.
Listo, ya les leí un poco más. Muchas gracias, Geraldine, por su super etiqueta. Muchas gracias, recién la veo. Muy amable. Gracias por la garganta, me va a servir para tomarme unas pastillas. Les recuerdo, ayer a las 10 de la noche subí el primer capítulo de Historia de la Unidad Popular. Es fundamental, esto no es una cuestión de opción, es fundamental que lo vean, que lo difundan, que lo comentan y lo pasen por todos lados. Eso. Me quedó bastante bueno el video. Estoy orgulloso, estoy complacido con el video. Así que eso. Nos vemos a las 5 de la tarde porque vamos a estar con don Hermógenes Pérez de Arce y con unos invitados más para hablar del proyecto de la UP. Saludos, Renzo. Eso. ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Hay una grabación de radio donde Allende declara la intención de instalar el nazismo en Chile. Pucha, si tiene eso, mándemelo. Mándemelo a mi correo salmo3312. No, así de repente salen con sus cositas basadas, con algunas cosas, no con todas, pero con algunas cosas basadas, como con respecto a los tipos con enfermedades venéreas. Tipo, claro, hoy día se dispersa la enfermedad venérea, ¿no? Allende decía, no, estos tipos hay que encerrarlos. No, no. De trabajo. De trabajo, pues para verlo. Eso, pues nos vemos en 20 minutos más para el directo de mitos y anécdotas de la Unidad Popular, pero este caso va a ser un especial bien bueno. Así que nos vemos en un rato. Así que el fiscal Ábol es un ex MIR, tengo entendido que es que fue del MAPU, Renzo. Capaz que fue del MIR, pero yo tengo entendido que era del MAPU. No tengo idea si era del obrero campesino o del otro, pero era MAPU. Ya. Nos vemos en 20 minutos. Muchas gracias a todos. Recuerden dejar su me gusta y difundan, por favor, difundan eso. Hasta luego. 20 minutos más.